Hola, ¿qué tal? Qué gusto en saludarles a todos ustedes que son frecuentes en el canal de El Meollo del Asunto de Daniel Valles. Yo soy Daniel Valles y me da mucho gusto recibirles. Una vez más, una vez más conmigo, mi amigo Ángel Verdugo, que me hace siempre el favor y el honor de recibir y aceptar mis invitaciones para charlar conmigo, que al mismo tiempo es con ustedes sobre los temas que todos queremos escuchar. Bienvenido, buenas tardes en la Ciudad de México, buenos días todavía aquí en Ciudad Juárez. Qué gusto verte, Ángel. El gusto es para mí y estamos listos. Saludos, Omar, estamos listos. Muy bien, Omar Gómez en los controles técnicos. Bueno, vamos a platicar esta mañana en diferentes bloques, en diferentes tiempos, porque así me lo han pedido ustedes que son asiduos del canal del Meollo del Asunto, para que puedan ver por bloques y escuchar lo que Ángel tiene para comentarnos. Yo como entrevistador que soy, bueno, pues tengo que poner la pregunta y dejar que mi entrevistado sea el que se explaye y hable, pero al mismo tiempo, bueno, ya saben ustedes que nos gusta interactuar con Ángel y poner de chile, tomate y cebolla para que esto se haga más interesante a todos nosotros. Tengo escogido 4 o 5 temas que tienen diferentes subtemas y algunos de ellos tienen que ver con lo que como periodista palpo en las redes sociales, en la calle, que recojo de los comentarios que escucho de Ángel o en todo lo que estamos viendo que sucede en el día. Así que son 4 diferentes temas. El primero de ellos lo voy a poner en la mesa. Les digo que Ángel no tiene ni idea qué le voy a preguntar, pero conoce los temas porque los trata todos los días. El primer tema que quiero poner, Ángel, para que nos comente, tiene que ver con una situación que es muy curiosa. Por ahí leía ayer antier que si nuestro querido presidente, entrecomillado, siempre lo diga, por supuesto, si nuestro querido presidente tuviera un compadre que vendiera molcajetes, cerraba todas las fábricas y los expendios de licuadoras, ¿verdad? Ajá. Entonces, hay un índice que, bueno, en ninguno le ha ido bien a este gobierno de la 4T, pero el Producto Interno Bruto desde el año pasado está mal, ya tuvimos negativos, indicadores negativos, en fin, ahora anda buscando cómo va a estar bien y, bueno, usa un índice que ya la República de Bután en 2008 lo dio a conocer, un índice que en Nueva Zelanda lo van a poner en práctica a partir del 1 de junio próximo, que es el índice para medir la felicidad en contra del Producto Interno Bruto que tiene, bueno, pues cuando menos 70, 80 años, que es el indicador principal en el mundo moderno y en el postmoderno también, para poder regir todo lo que tiene que ver con decisiones económicas. Entonces, la señora Jacinta Ardern, que es la primera ministra de Nueva Zelanda, ha estado empujando por esto y finalmente lo van a hacer. Este Producto Interno Bruto va a pasar a un ladito y tenemos el índice de bienestar que México está buscando que le vaya bien, pero va a ser también muy difícil, mi querido Ángel. Muy bien. Antes de responderte, déjame consultar aquí a mi jefe de asesores, mi nieto. Ángel, permíteme, es que acabo hoy en la mañana, ahí con Pascal, presenté una publicación del INEGI. Sí, el libro azul. El libro azul. A ver, mijo, ahí, a ver, exactamente. Acá los fronterizos le decimos el Blue Book, ya ves, el que mide. Blue Book, bueno, claro, efectivamente, cada una, así es, el de los carros, así es. E incluso uno de los 12 bancos regionales de la Reserva de Estados Unidos, creo que es la de Denver, tiene lo que llaman el Beige Book. El Beige Book. Beige Book. Es un estudio, no me acuerdo si es mensual o trimestral o semestral, no recuerdo la periodicidad. Ese Beige Book es un resumen
de cómo se ha comportado la economía hasta ese momento de la publicación y luego hace algún análisis posterior. Muy bien, pero entremos al tema. En relación con esto que señalas de el molcajete y las licuadoras, hubo en Francia en el siglo XIX, de la segunda mitad del siglo XIX, una persona, un francés llamado Frédéric Bastiat, Bastiat se escribe con B alta. Federico Bastiat es lo que se llama en la jerga política un panfletista, es decir, una persona que escribía con un sentido, vamos a decir, político, de crítica. Pues era un tipo panfleto, eran sus documentos, aun cuando tiene ensayos bastante largos y profundos sobre materia económica. Pero tiene él una mención en relación con los proteccionistas, que es a lo que te referías tú, de hecho subyace en los molcajetes y las licuadoras, y decía que si fuere posible con estos proteccionistas, dice, ordenarían que se clausurara el sol para favorecer a los fabricantes de velas. Decía. Es más o menos lo mismo, pues, pero básicamente quiero decirte con esto que el proteccionismo o la visión hacia adentro de las economías es algo viejo, no es algo nuevo. Hoy se ha puesto de moda en esta situación del nativismo o nacionalismo o aislacionismo de lo que sucede más allá de las fronteras. Y el gran peligro que subyace aquí en esta posición frente al Producto Interno Bruto es ni más ni menos que la ignorancia. Yo no sé de dónde algunos políticos, algunos de ellos gobernantes, se han lanzado en contra del Producto Interno Bruto y pretenden borrarlo del mapa y colocar algo que en primer lugar existe desde hace decenios, un intento para medir el bienestar, la felicidad, el optimismo, cuestiones que son imposibles de medir. ¿Por qué? Porque dependen de la opinión que tenga uno, tanto de sí mismo como del ambiente en donde uno se desarrolla. Entonces, y la otra cosa que debe señalarse es que estos índices no son un censo, es decir, no se le preguntan estos indicadores de los cuales hablan para componer el índice a toda la población, sino que son muestras y en algunos casos, no pocos, son recopilación de bases de datos sobre aspectos como consumo, salario, años de educación, etc. De tal manera, pues, que enfrentar el Producto Interno Bruto, y ahorita veremos qué es el Producto Interno Bruto, contra este conjunto de índices es algo que no tiene ningún sentido. Es como si quisiéramos enfrentar en un ring a un boxeador profesional contra una persona que va pasando por ahí medio enclenque y dices, oye, pues esto no es un boxeador profesional. El PIB es un indicador, el rey de los indicadores económicos, que tiene un objetivo preciso, medir el tamaño de una economía. Ese es su fin, medir el tamaño de una economía, lo que produce una economía mediante ciertas metodologías, que si le quitas esto, que le pones, que es el bien de consumo final, etcétera, etcétera, para evitar duplicidades. Pero son indicadores que se recopilan en base a absolutos que se están manejando durante todo un año. O sea, no es la ocurrencia, ni es, lo que quiero decir es que no es la ocurrencia, pues, de alguien que subjetivamente te va a dar un número. Bueno, o sea, tiene que ver con historia. Vayamos a la historia. Tiene que ver con la historia, exacto. Antes de 1937, no había Producto Interno Bruto. Sí existían las economías y se estimaba el tamaño que tenían, o se estimaba lo que algunos sectores o actividades producían y se les agregaba un valor, pero no había una metodología
que tuviera por objeto encontrar un número que dijese cuál era el tamaño de esa economía en pesos y centavos. Claro. El economista de origen ruso Kuznets se dedicó, un individuo experto en macroeconomía, a desarrollar un modelo que tendría por objeto únicamente medir el tamaño de una economía. Al grado tal fue exitoso este modelo que le otorgaron a él el equivalente del premio Nobel en materia económica, al doctor Kuznets. Muy bien. A partir de 1940, para poner una fecha, se empieza a aplicar esa metodología, se empieza a depurar, a mejorar con la llegada de las computadoras, de la capacidad, no voy a decir infinita, pero masiva y rápida de las computadoras, y sobre todo la mejoría de los métodos de captura de datos a elaborar un indicador como el Producto Interno Bruto que refleja muy cercano a la realidad el tamaño de una economía. En el entendido siguiente, hay cosas que no se pueden incluir. Vamos a ver, trabajo doméstico, el trabajo de la mujer, no se puede medir. ¿Por qué? Porque no se le asigna un salario. De tal manera que eso arguyen algunos, es una limitación. De acuerdo, es una limitación, pues, pero es la misma limitación en todos los países. En todos los países es la misma limitación. Tampoco sabes un bolero de la calle, no sabes cuánto gana, pues no puedes medir ese tipo de situaciones. Pues. Estoy de acuerdo, pero eso es otro tipo de trabajo, es el trabajo informal. Exacto. Es decir, estamos hablando primero de el trabajo doméstico, el trabajo que se hace en la casa, tanto por hombres como por mujeres. ¿De acuerdo? Bueno. Segundo rubro que no se incluye, la informalidad. ¿Por qué? Porque por razones obvias no está registrada en las cuentas nacionales. ¿Cómo la mides? Algunos países estiman, pero no va incluido explícitamente con una metodología, porque si pudieras medirlo, a ver cuánto vendieron estos vendedores ambulantes, pues se supone que tienes un sistema para formalizarlos y saber cuál es el volumen de negocios de ese sector. Y tercero, que no se incluye, es el crimen, organizado o no. En España han intentado medio cuantificar, por ejemplo, la prostitución. Ese es uno. El otro es el narcotráfico. El otro son la industria del secuestro, de la trata de personas. Es decir, el Producto Interno Bruto tiene limitaciones, pero las tiene como consecuencia de las actividades que desarrolla la persona, que se sustrae de los mecanismos formales de contabilidad. En este caso, la cuestión fiscal, por ejemplo, como contribuyentes, etcétera. Muy bien. Entonces, hecha esa aclaración, tenemos un indicador que mide lo que se puede medir, no lo que se debe medir. Porque, repito, ¿cómo van a ir a preguntarle al Chapo, al Mayo Zambada, a Ovidio, primero que lo encuentren, ¿verdad? Es decir, esas son cosas que no se pueden medir. Luego, las actividades informales, pues, ¿cómo le haces? Pues, y en el caso de la actividad doméstica, sería un problema, porque ¿qué sentido tendría fijarle a una esposa o a un esposo o a alguien que realice como miembro de la familia esa labor? Y, oye, ¿por qué me pusiste que 10,000 pesos al mes? Si yo hago trabajo esto y de vez en cuando el señor viene cansado, yo le doy su masajito, eso se cobra aparte. Es decir, sí. Así es, ¿verdad? Entonces, eso lo dejamos bueno. Entonces, el Producto Interno Bruto, pues, con todas sus limitaciones, sigue siendo, desde hace 70, 80 años, el rey de los indicadores, con una metodología depurada, con una precisión extrema de los caminos que deben de llegar al mismo número, vamos a decirlo,
Hay una oficina de estadísticas de las Naciones Unidas que regula eso, que hace que todos los países que pertenecen al sistema de las Naciones Unidas utilicen esa metodología. En algunos casos hay carencias, algunos países africanos o latinoamericanos no tienen un sistema de captar estadísticas, pero de alguna manera se va hacia esa dirección. Muy bien. Ahora vayamos a la otra parte. Hay una corriente presente en el mundo de la economía desde hace muchos años, desde hace decenios, de aquellas personas más políticamente correctos que científicos. Es que eso no mide el bienestar. Bueno, es que no es la función de ese indicador. O sea, si tú consideras que el PIB no mide el bienestar, bueno, pues vete allá, búscate a alguien como piensas tú y desarrollen ese índice, punto. Las Naciones Unidas, desde hace 40 años, contrató a 3 grandes científicos economistas, 2 de ellos premio Nobel de Economía o equivalente, el indio Amartya Sen, otro economista, uno francés y el otro, no recuerdo su nombre, pero también premio Nobel de Economía. Y entre los 3 se pusieron a trabajar por contrato del PNUD, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Muy bien. ¿Qué produjeron? Algo que se llama Índice de Desarrollo Humano. Índice, el IDH o el Human Index, alguna cosa así. Eso lo elabora el PNUD, el Índice de Desarrollo Humano. Y han desarrollado metodologías para países específicos que los contratan o contratan a la ONU. Entonces, México tiene algunas ediciones del Índice de Desarrollo Humano donde el Estado, o sea, las entidades, son los sujetos. En el Índice de Desarrollo Humano de la ONU son los países. Muy bien. Pero ¿qué hace ahí ese índice? Mide el desarrollo humano, pero toma factores, creo que son 11 factores los que considera, que son estadísticas. Es decir, hay todo un programa para acudir a las bases de datos y tomar de ahí el valor de ese indicador. Por ejemplo, número de camas por cada 100,000 habitantes, años de escolaridad, ¿qué más? Volúmenes de consumo, familia. Bien, por ejemplo, te miden la pobreza en general de adultos o el infantil, la violencia doméstica, la salud mental. Así es. La identidad cultural y algo el problema hay que detenernos ahí en esto de identidad cultural. Sí. Porque el índice de desarrollo humano pretende ser algo, si bien determinar con él una cierta calidad de vida, el tope es 100. Un país que alcance 100 puntos en ese conjunto de factores, pues sería el paraíso terrenal. Normalmente los países andan los más avanzados en ese índice alrededor de 78, 80, una cosa así. La media tabla anda entre los 40, 50, donde estaría México, 55, y luego vienen los de bajo desarrollo humano o muy bajo desarrollo humano. Pero repito, son bases de datos con indicadores medibles y que son comunes a los países. Por ejemplo, los clásicos, número de camas por cada 100,000 habitantes, número de años de escolaridad, PIB per cápita, etcétera, pues. De tal manera que eso concluyen, esto mide el desarrollo humano, pero no mide ni la felicidad, ni el bienestar. Eso es otra cosa, no se puede medir, pues bueno. Entonces, en ese sentido, se han desarrollado otros intentos. Algunos dicen que más acabados. Cuando la crisis del 2008-2009, Sarkozy, en aquella visión casi megalomaníaca que tenía de que él iba a ser un personaje mundial, sobre todo después de que agarró ese cuerito de la Carla Bruni, entonces contrató
a tres grandes economistas, uno de ellos fue Stiglitz, este señor de Premio Nobel de Economía también, con un francés y otro por ahí, para que desarrollaran ese índice, ese nuevo indicador. Pero cuidado ahí, no era para sustituir al PIB, no. Era para complementar la parte del volumen de producción, el tamaño de una economía, más algún índice que posiblemente arrojare conclusiones como esta. Esta economía produce mucho, pero la riqueza la reparte mal. Es muy productiva, pero no le da a los trabajadores y empleados una parte justa, su fair share, diríamos. Bueno, hicieron ahí, se juntaron un comité, invitaron a gente del mundo, etcétera, con cargo al gobierno francés. ¿Y qué obtuvieron? Unos ladrillotes y en nada quedó porque luego echaron a Sarkozy del gobierno. Y pasó. Déjame interrumpirte aquí brevemente para que Omar haga una marca y pueda pausar el video y entonces la edición salga completa. Amigos, regresamos en el siguiente bloque. Seguimos platicando de economía con Ángel Verdugo.